Lumbalgia, el título bien destacado. Bien, lumbalgia, término que normalmente se utiliza para describir un fenómeno que ocurre en la espalda baja, específicamente en esta zona, por encima de los glúteos. Es un término bastante inespecífico que lo que está indicando es que me duele la columna lumbar. Básicamente el sufijo algia significa dolor. Entonces no es para nada un diagnóstico, eso es lo que hay que entender. Cuando de alguna forma nos dicen tenemos lumbalgia, lo que nos están diciendo es lo que ya sabemos. En definitiva es que tenemos dolor lumbar. Ahora, la pregunta es ¿por qué puedo tener lumbalgia? Hay muchísimas causas, daría 25 programas como para hablar de cada una de ellas específicamente, pero vamos a hablar de la más común, que es la lumbalgia mecánica. En el 80% de las personas ese tipo de lumbalgia se da básicamente por acúmulo de microtrauma. Entonces, ¿qué es esto del acúmulo de microtrauma? Es situaciones, cuestiones que tienen que ver con aspectos físicos, cosas que yo hago, lo que comúnmente todos denominamos mala fuerza, o no necesariamente una mala fuerza, sino también si paso 8 horas sentado en la computadora o en trabajos en donde tengo que estar mucho tiempo parado, etc. Esto puede darse, este acúmulo de microtrauma puede instalarse en la columna y empezar a dar dolor. Cuando el dolor mecánico ocurre es porque el paciente va a referir que le duele cuando más tiempo está parado o cuando más tiempo usa la columna lumbar. Es decir, si fundamentalmente el dolor está en una partecita que se llama faceta articular, para que nos imaginemos, la columna vertebral tiene como 3 pilares. Tiene un pilar anterior en donde descansa el cuerpo de la vértebra y el disco, que es donde generalmente vemos los cuadros de hernia de disco. Y después de eso tenemos 2 pilarcitos posteriores hacia atrás, en donde hay pequeñas articulaciones que se llaman facetas articulares, no importa. Entonces, los problemas pueden darse a ese nivel. ¿Cómo me doy cuenta si mi lumbalgia mecánica es a nivel del cuerpo vertebral o a nivel de esos pequeños pilares posteriores? Es sencillo. Si me duele mucho más cuando estoy sentado, el problema está en la parte anterior de la columna vertebral lumbar, es decir, en el disco y en el cuerpo. Y si me duele más estando mucho tiempo parado, esas personas que dicen tengo que parar cada rato, me tengo que sentar a descansar porque me duele mucho, estaríamos ubicando el problema ahí atrás. Después, diagnósticos, ustedes tienen miles, que va desde un cuadro de hernia de disco hasta un cuadro de artrosis. Hay diferentes tipos de cuadros de hernia de disco, diferentes cuadros en términos de proceso evolutivo de artrosis. Existe lo que se llama estenosis del canal central, lateral, etc. Hay algunas patologías que son más frecuentes de la gente un poquito más joven y hay patologías que son un poco más frecuentes de la gente que tiene un poquito más de años. Sí. Se me ocurre preguntar, ¿cómo prevenir y cómo curar en caso de que aparezca ese dolor y se me está haciendo crónico? Pongámosle que me lleva unos días y no me puedo recuperar. Excelente. Primero principal, lo que vos decís está buenísimo. El tema de consulta. Una vez que uno hace la consulta, si hay alguna duda con respecto al diagnóstico o lo que clínicamente el paciente presenta, se piden lo que llaman estudios o semiología complementaria. Radiografía, resonancia, según para dónde uno pueda estar pensando que está el problema. Una vez establecidos los síntomas, los signos y esto que vos me contás que sí, me pasa, lo ideal es no esperar que pase mucho el tiempo, porque si yo dejo instalar el cuadro, después es más difícil revertirlo. Y desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista del tratamiento, si estamos hablando de lumbalgias mecánicas, lo ideal es un tratamiento que aborde el problema mecánico. Quiroprácticamente es lo ideal. Después hay otro tipo de abordajes que utilizamos también los kinesiólogos, fisioterapia, kinesioterapia, y la prevención, que es lo que vos decís, que me parece importantísimo. Como siempre destacamos y siempre decimos, ejercicio. Recuerden, el ejercicio no se contraindica, el ejercicio se adapta. Siempre un buen programa de rehabilitación y de sacar ese paciente que tiene ese problema crónico de mucho tiempo o no tan crónico, siempre tiene que estar acompañado cualquier tratamiento de un plan de ejercicio. Yo la última, bien cortita, porque hay algo que es como, la gente muchas veces se autoda un diagnóstico, se autodiagnostica, digámosle así, y por esa zona de la espalda baja muchas veces se dice es el ciático. Bien. Si quieren, lo que podemos hacer es, el próximo programa hablamos de ciatalgia. Dale. Esto que vos estás diciendo es un cuadro que se instala en un nervio, que es el más largo y el más grueso del organismo, está formado por varias raíces lumbares, varias raíces sacras. Es común escuchar
tengo una ciática, pero cuando hablamos específicamente de ciatalgia, estamos hablando del dolor generado a partir del nervio ciático. Eso puede pasar también por un montón de cosas y es característico el dolor en la zona lumbar, en la zona del glúteo, cara posterior del muslo, rodilla, pierna y a veces incluso hasta llega al pie. Lo dejamos, Pero lo dejamos para la próxima. Bien. Dale, buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Muchas